En 1571, Michel de Montaigne, con 38 años y una carrera sólida como magistrado en Burdeos, tomó una decisión que desconcertó a su entorno. Abandonó el servicio público y se retiró a una torre circular en su propiedad familiar. No se trataba de un gesto ascético ni de un capricho aristocrático. Montaigne buscaba algo que su época apenas sabía nombrar, un espacio interior donde observar el movimiento de su propia mente y entender por qué la preocupación, esa tensión constante que deforma la vida más que los hechos, dominaba tanto a sus contemporáneos como a él mismo. Intuía que, para descubrir qué ocurre cuando uno deja de vivir bajo ese peso invisible, debía empezar por estudiar la raíz misma de la inquietud humana. La torre, con sus 3 pisos y su biblioteca revestida de inscripciones latinas, se convirtió en el laboratorio de un experimento literario e intelectual sin precedentes. Allí, rodeado de autores antiguos y del silencio del campo perigordino, ensayó una forma inédita de escritura centrada no en doctrinas ni en ejemplos edificantes, sino en la exploración directa de la experiencia individual. Para entender por qué ese retiro marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento occidental, es necesario reconstruir el mundo del que Montaigne se apartó. Francia atravesaba uno de los periodos más violentos y desorientadores de su historia. Las guerras de religión, que desde 1562 enfrentaban a católicos y hugonotes, habían fracturado el reino hasta la médula. La autoridad monárquica se debilitaba con cada nuevo estallido de violencia, mientras las ciudades vivían bajo un clima de sospecha que impregnaba tanto la vida pública como la privada. La masacre de San Bartolomé en 1572, con miles de protestantes asesinados en cuestión de días, simbolizó para Montaigne el extremo al que podía llegar un país dominado por certezas inamovibles y pasiones sectarias. No se trataba solo de una crisis política. El Renacimiento francés había impulsado la recuperación sistemática de los textos clásicos y fomentado una cultura erudita abierta al debate. Sin embargo, ese impulso convivía con la creciente hostilidad hacia cualquier forma de heterodoxia. Las tensiones teológicas entre católicos y reformados convertían la mínima disensión en un riesgo mortal. En universidades, tribunales e incluso en hogares privados, la discusión intelectual se estrechaba bajo presiones doctrinales cada vez más rígidas. Montaigne vivió este contraste de forma directa. En Burdeos, administraba justicia en una institución que debía defender el orden civil. Mientras fuera de los muros del Parlamento, la vida cotidiana se descomponía en una mezcla de miedo, rumores y violencia ritualizada. Ese contexto explica por qué el ensayista desconfiaba de los discursos que prometían verdades absolutas. Para él, toda convicción que se presentara como indiscutible llevaba implícita la posibilidad de convertirse en instrumento de opresión. Las guerras civiles le mostraron que el dogmatismo no era un mero error intelectual, sino una enfermedad social devastadora. En un reino donde multitudes se mataban en nombre de la pureza doctrinal, Montaigne comenzó a intuir que la única forma de resistir aquella lógica destructiva consistía en cultivar una relación distinta con la propia mente. Una relación capaz de convivir con la duda, la contradicción y la fragilidad humana. Pero su retiro no puede comprenderse sin examinar el origen de su sensibilidad intelectual. Montaigne nació en 1533 en el castillo familiar, en una región donde el humanismo renacentista había encontrado terreno fértil. Su padre, Pierre Eiquem, había prosperado como comerciante y quiso que su primogénito recibiera una educación que lo distinguiera tanto de los nobles rurales como de la burguesía ascendente. Para lograrlo, concibió un experimento pedagógico radical. Aseguró que el niño se formara en latín antes que en francés. Para ello contrató a un preceptor alemán que no hablaba la lengua local y ordenó que todos en la casa, desde los sirvientes hasta la madre, se dirigieran al niño en latín. Esta inmersión absoluta convirtió a Montaigne en uno de los pocos europeos del siglo XVI cuya lengua afectiva y mental era la misma de Cicerón. El método de Pierre Eiquem tenía otra dimensión crucial. Rechazaba los castigos físicos y evitaba la memorización mecánica. Buscaba que su hijo asociara el aprendizaje con el placer y la curiosidad, no con la obediencia. Esa educación temprana moldeó en Montaigne una aversión profunda a cualquier forma de disciplina autoritaria. También sembró la convicción, que más tarde definiría sus ensayos, de que la mente solo produce conocimiento fértil
cuando se mueve con libertad y sin coacción. Tras completar estudios en Derecho, Montaigne ingresó al Parlamento de Burdeos, donde trabajó durante más de una década. Su carrera judicial lo situó en el corazón de la administración real. Decisiones sobre herencias, disputas comerciales y delitos menores, pero también la tarea de aplicar leyes marcadas por tensiones religiosas y rivalidades políticas. Aunque cumplió sus funciones con diligencia, nunca se sintió plenamente cómodo dentro de la lógica corporativa del poder. La retórica jurídica, las negociaciones veladas y la rigidez institucional le resultaban ajenas a su temperamento. A ello se sumaba la conciencia creciente de que la justicia humana rara vez lograba escapar de prejuicios y arbitrariedades. En medio de esa vida profesional surgió el acontecimiento que daría forma al núcleo emocional e intelectual de su obra: su amistad con Etienne de la Boétie. Se conocieron en 1558, y desde el primer encuentro Montaigne sintió que había encontrado una correspondencia interior que no necesitaba explicación. La Boétie, autor del sorprendente discurso de la servidumbre voluntaria, era un humanista precoz que examinaba las raíces psicológicas y políticas del poder tiránico. Sus conversaciones abordaban desde la ética antigua hasta el arte de gobernar, pasando por la fragilidad del juicio humano. Con él, Montaigne descubrió una forma de diálogo donde el pensamiento se desplegaba sin defensas ni cálculos. La muerte de la Boétie en 1563 interrumpió bruscamente esa relación. Montaigne, que lo acompañó hasta el último momento, percibió la pérdida como una amputación interior. Durante años conservó los manuscritos de su amigo, releídos como un modo de mantener viva la conversación truncada. La intensidad de ese duelo lo familiarizó con un aspecto central de la condición humana: la vulnerabilidad afectiva. A partir de entonces, Montaigne comprendió que ningún sistema filosófico era sólido si no atendía a esa fragilidad constitutiva. Cuando, 8 años más tarde, decidió retirarse a su torre, no lo impulsó un gesto de misantropía ni un deseo de aislamiento absoluto. Se trataba más bien de la necesidad de reorganizar su vida interior después de haber perdido el apoyo intelectual más importante de su juventud y de haber atravesado un periodo donde el ejercicio público se convertía en una carga incompatible con sus inclinaciones reflexivas. La muerte de su padre en 1568 reforzó esta inclinación. Ahora era responsable de la propiedad familiar, pero también libre para moldear su tiempo. En una inscripción latina colocada en la biblioteca, explicó su objetivo con una claridad desarmante. Buscaba la libertad, la tranquilidad y el ocio, condiciones indispensables para examinarse sin interrupciones. Sin embargo, esta retirada no equivalía al desinterés por los asuntos humanos. Montaigne se alejaba precisamente para observar con más lucidez aquello que hacía sufrir a sus contemporáneos. Intuía que el origen del malestar no residía solo en las guerras, los decretos reales o las disputas teológicas, sino en un mecanismo más íntimo: la preocupación constante, ese hábito mental que transforma cualquier acontecimiento en fuente de ansiedad. Su diagnóstico era simple pero penetrante. Las personas se encadenaban a expectativas sociales imposibles, temían el juicio ajeno, buscaban honores que no entendían y obedecían códigos morales que rara vez examinaban. La obsesión por la reputación y la angustia ante la muerte convertían la existencia en una lucha permanente contra fantasmas internos. Montaigne concluyó que, si quería comprender cómo se forma y se deforma el yo, debía comenzar por él mismo. Este giro introspectivo no tenía precedentes de tal escala en la tradición occidental. Los moralistas antiguos habían ofrecido consejos prácticos, y los teólogos medievales manuales para orientar el alma hacia Dios. Pero nadie había convertido al yo singular, con sus fluctuaciones y contradicciones, en objeto central de una investigación sistemática. En la soledad de su torre, Montaigne inauguró ese camino. A medida que avanzaba en su retiro, Montaigne profundizaba en la idea de que la raíz de los conflictos humanos no residía exclusivamente en estructuras políticas o dogmas religiosos, sino en la dificultad cotidiana de manejar las inquietudes internas. La escritura se convirtió en una herramienta para examinar esos movimientos sutiles. Cómo un pensamiento trivial puede desencadenar una preocupación persistente, cómo la memoria moldea los juicios presentes o cómo una emoción menor puede convertirse en un temor desmesurado si no se la reconoce a tiempo. En este proceso,
comenzó a perfilarse una noción de libertad distinta a la que celebraban los discursos heroicos de la época. No la libertad ligada a la gloria pública ni a la victoria sobre un enemigo externo, sino aquella que surge cuando el individuo aprende a no someterse a sus propias fantasías, hábitos o temores. La observación paciente de su vida interior se transformó así en un ejercicio de autogobierno, sustentado en la convicción de que conocerse es el primer paso para vivir de manera menos vulnerable a la inestabilidad del mundo. De ese trabajo surgió una nueva sensibilidad intelectual. La introspección dejó de ser únicamente un medio moral o espiritual y adquirió una función analítica. Explorar las variaciones del yo para comprender la compleja trama que une percepción, afecto y juicio. Esa perspectiva, todavía embrionaria en los primeros años del retiro, revelaba ya un desplazamiento significativo. El yo empezaba a concebirse como un territorio de estudio legítimo, susceptible de ser descrito y comparado como cualquier fenómeno natural. En la Torre de Montaigne, esta forma incipiente de investigación convivía con el legado clásico que llenaba sus estanterías. Sin adoptar ningún modelo como autoridad absoluta, dialogaba con los antiguos para contrastar sus propias observaciones, afinarlas o ponerlas en duda. Esa combinación de experiencia personal y lectura crítica preparó el terreno para el método flexible y antidogmático que caracterizaría sus ensayos, un método que todavía no estaba plenamente formulado, pero cuyo germen era ya perceptible en el modo en que examinaba cada movimiento de su interioridad. A través de esta práctica constante de observación, Montaigne abría una vía inédita en la tradición intelectual europea. Su aproximación transformó la mirada sobre el individuo. El yo dejó de ser una categoría abstracta y se convirtió en una realidad dinámica que podía estudiarse de cerca. La libertad interior, Montaigne y el dominio del miedo. En el siglo XVI europeo, la muerte no era un acontecimiento excepcional ni un límite lejano, sino una presencia cotidiana inscrita en la experiencia social. La demografía de la época refleja una vulnerabilidad extrema. Las ciudades sufrían brotes recurrentes de peste que podían eliminar en pocas semanas a una tercera parte de sus habitantes. Las aldeas quedaban diezmadas por fiebres que hoy serían leves. Las complicaciones en el parto se cobraban vidas con una regularidad que estructuraba las expectativas familiares, y los niños, en particular, vivían expuestos a un abanico de enfermedades que rara vez permitía a una familia conservar a todos sus hijos. Incluso en los estratos acomodados, la supervivencia infantil era incierta. Montaigne vio morir a 5 de los 6 hijos que tuvo con Françoise de la Chassagne, un patrón común entre la nobleza provincial. A estas circunstancias biológicas se sumaban las guerras civiles de religión, con su violencia imprevisible, y un sistema judicial que convertía las ejecuciones públicas en espectáculo pedagógico. Nada en ese mundo permitía relegar la muerte a un ámbito abstracto. Estaba incrustada en la vida ordinaria y, sin embargo, dominaba la imaginación con un peso desproporcionado. La observación de esta paradoja, la familiaridad física con la muerte y el terror psicológico que ella producía, llevó a Montaigne a formular una de sus preocupaciones centrales: cómo vivir sin que esa sombra determine cada pensamiento. La tradición moral de su época ofrecía 2 vías principales: la preparación religiosa y el adiestramiento filosófico. Ambas compartían la idea de que la vida debía entenderse como ejercicio de disposición ante la muerte, ya fuera para asegurar la salvación eterna o para endurecer el espíritu según el modelo estoico. Pero para Montaigne, estas vías suponían un problema. Convertían la existencia presente en mero preludio de un acontecimiento futuro cuya naturaleza se desconocía. La vida quedaba subordinada a un momento todavía no vivido, y esa subordinación generaba una ansiedad constante. La meditación sobre la muerte, tal como se practicaba, no liberaba, intensificaba el temor que pretendía disolver. El análisis introspectivo desarrollado en su retiro proporcionó un marco nuevo para abordar esta cuestión. Montaigne se dio cuenta de que la mayor parte del miedo a la muerte era una construcción mental. No provenía de la experiencia directa, pues nadie puede experimentar su propia muerte de manera completa y consciente, sino de asociaciones imaginarias repetidas y reforzadas por discursos religiosos, literarios y sociales. La muerte, tal como la pensaba su época, era un acontecimiento saturado de significados morales y metafísicos. Al despojarla de estas capas simbólicas y examinarla como fenómeno natural, Montaigne
descubrió que el miedo disminuía. Esta intuición se consolidó tras un accidente ecuestre que alteró profundamente su percepción del morir. Mientras cabalgaba por sus tierras, un golpe fortuito lo lanzó al suelo y lo dejó inconsciente. Durante aquel estado liminar experimentó una suspensión de las facultades habituales. No sentía angustia, no luchaba por conservar la vida, no formulaba pensamientos estructurados. Era un estado confuso, casi placentero, que parecía disolver la noción misma de identidad. Al reconstruir posteriormente esa experiencia, Montaigne concluyó que el tránsito hacia la muerte podía no tener el dramatismo que la imaginación colectiva le atribuía. La violencia del accidente había sido extrema, pero el proceso subjetivo no. La agonía que tanto temía su época parecía, al menos en su caso, más suave que los terrores anticipados. Esta vivencia no eliminó su concepto de muerte, pero modificó su relación con ella. Dejó de considerarla un acontecimiento necesariamente doloroso o aterrador y comenzó a verla como una transición fisiológica cuyo impacto emocional dependía sobre todo de las interpretaciones previas. Su reflexión madura sobre la muerte se distancia tanto del estoicismo como de la moral cristiana dominante. Coincidía con los estoicos en considerar que la muerte no debía ser objeto de pánico, pero rechazaba la disciplina mental rigurosa que ellos proponían. La preparación constante para morir, ensayar la muerte mediante ejercicios de anticipación, le parecía contraproducente. La mente, al imaginar repetidamente la propia desaparición, acababa por amplificar el temor. El ejercicio que debía liberar se convertía en origen de inquietud. Frente a esa estrategia, Montaigne proponía algo más simple y pragmático: aceptar la muerte como parte del orden natural sin dedicarle más atención de la necesaria. El problema no era morir, sino vivir como si la muerte fuera el eje de toda decisión. La muerte no exigía un entrenamiento, sino una relación más sobria con la imaginación. Al mismo tiempo, se apartaba del marco teológico que convertía el momento final en juicio absoluto. Para él, el valor de la vida no dependía de su relación con un destino ultraterreno, sino de la calidad de la experiencia presente. La muerte, situada en el futuro, no debía oscurecer la vida actual. La existencia adquiría significado no por su función instrumental respecto a la salvación, sino por su práctica cotidiana: conversar, leer, caminar, ejercer responsabilidades con moderación, cultivar vínculos afectivos, observar la naturaleza. Estas actividades no eran simples distracciones, constituían la materia misma de la vida buena. La filosofía de Montaigne sobre el miedo a la muerte derivó así de dos fuentes convergentes: su método introspectivo y su observación del mundo social. El método lo llevó a desarticular las asociaciones mentales que alimentaban el terror. La observación del mundo le mostró la irracionalidad de vivir bajo ese dominio. Cuando una epidemia de peste alcanzó la región de Burdeos, muchos huyeron presas del pánico. Montaigne permaneció en su castillo, no por negligencia ni por desafío, sino porque sabía que el contagio, o la fortuna de evitarlo, dependía en gran medida del azar. El miedo no confería protección alguna, solo perturbaba el juicio. Esta postura no implicaba desprecio por la vida, sino reconocimiento de que la ansiedad no modifica las probabilidades. A partir de esta perspectiva, Montaigne formuló una serie de principios que buscaban reorganizar la relación entre individuo y mortalidad. El primero consistía en no anticipar mentalmente la agonía. La anticipación, fruto de la imaginación descontrolada, generaba más sufrimiento que el hecho en sí. El segundo consistía en concebir la muerte como un instante, no como una amenaza permanente. El tercero invitaba a integrar la mortalidad en la vida diaria, sin convertirla en obsesión. La muerte debía ser asumida como límite, no como argumento central. Con esta reorganización conceptual, el miedo disminuía porque dejaba de alimentarse de proyecciones imaginarias. Esta transformación intelectual se apoyaba directamente en el método introspectivo descrito en el capítulo anterior. Montaigne aplicaba a su temor a la muerte el mismo principio de observación sin intervención que aplicaba a otras emociones. Examinaba el temor como un movimiento mental, analizaba su origen cultural, distinguía entre el hecho de morir y las representaciones heredadas, cuestionaba las premisas implícitas y suspendía la conclusión dogmática de que la muerte debía ser temida. Este proceso, reiterado, debilitaba el vínculo automático entre pensamiento y emoción.
Al observar el miedo en lugar de dejarse arrastrar por él, ganaba una distancia suficiente para modificar su impacto. El análisis del miedo a la muerte condujo a Montaigne a examinar otro componente esencial de la experiencia humana: el dolor físico y su relación con el sufrimiento mental. Desde joven había sufrido episodios de cálculos renales que lo dejaban incapacitado durante horas. Anotaba la naturaleza del dolor, su intensidad, los momentos de alivio y sus oscilaciones repentinas. Pero lo que más le interesaba no era describir el malestar corporal, sino observar la diferencia entre la sensación física y la interpretación mental que la acompañaba. Descubrió que el dolor aumentaba cuando la imaginación intervenía, cuando proyectaba consecuencias futuras, cuando elaboraba narraciones de injusticia personal o cuando se comparaba con un estado ideal indemne. En cambio, cuando se limitaba a registrar el dolor como un hecho presente, sin añadir expectativas ni juicios, la sensación perdía parte de su fuerza destructiva. Esta distinción entre dolor físico y sufrimiento mental era coherente con su método introspectivo. El dolor es una señal del cuerpo, el sufrimiento, una construcción del pensamiento que se superpone a esa señal. Montaigne no pretendía negar la realidad del dolor ni minimizarlo, pero mostraba que su vivencia dependía tanto del estado anímico como de la causa fisiológica. Si el juicio se mantenía en calma, el dolor se volvía más manejable. Este principio tenía raíces en la filosofía estoica, que también distinguía entre lo que afecta al cuerpo y lo que afecta al alma. Pero Montaigne se apartaba de ellos en un aspecto decisivo. Los estoicos proponían una fortaleza inquebrantable ante la adversidad, una especie de impermeabilidad emocional. Montaigne, en cambio, aceptaba que el dolor lo afectaba, que le provocaba miedo, irritación o abatimiento. No buscaba vencer al dolor mediante endurecimiento, sino comprender cómo su propia mente contribuía a multiplicarlo o atenuarlo. Mientras el estoicismo privilegiaba el control, Montaigne privilegiaba la observación. Esta diferencia era más profunda de lo que parece. Para los estoicos, la virtud consistía en separar por completo el juicio racional del impacto de las circunstancias externas. Para Montaigne, la razón no opera en un vacío, está entrometida con los afectos, los hábitos y el cuerpo. La filosofía no debía imponer un ideal de invulnerabilidad, sino ayudar a los individuos a navegar su vulnerabilidad natural. En este sentido, su posición era más realista que la estoica. Admitía la fragilidad humana no como fracaso moral, sino como condición constitutiva de la vida. Y esa admisión, lejos de generar pasividad, permitía una respuesta práctica más ajustada a la realidad. El mismo análisis lo llevó a considerar la inestabilidad del mundo como una dimensión inevitable de la existencia. Su siglo estaba marcado por cambios abruptos, reyes que morían jóvenes, alianzas que se volcaban de un día para otro, guerras civiles que destruían ciudades enteras y dejaban regiones bajo control de facciones efímeras. Pero la inestabilidad no se limitaba a lo político. Afectaba también a la economía, al clima, a la vida doméstica. La experiencia de Montaigne estaba llena de episodios que mostraban la fragilidad de los planes humanos. Conflictos familiares imprevistos, enfermedades súbitas, decisiones judiciales contradictorias o accidentes triviales que modificaban rutinas enteras. La observación acumulada de estos hechos lo convenció de que la ilusión de control era uno de los principales motores del sufrimiento humano. El azar desempeñaba un papel extremadamente amplio en su visión del mundo. Pero lejos de verlo como amenaza, Montaigne lo entendía como condición que exige adaptabilidad. Al reconocer la fuerza del azar, se liberaba de la necesidad de justificar cada acontecimiento mediante causas morales o metafísicas. La vida no se organizaba según un plan discernible. Era el resultado de una combinación de factores externos, decisiones humanas parciales y reacciones afectivas internas. Aceptar esta mezcla permitía vivir con mayor flexibilidad, sin exigir al mundo una coherencia que no podía ofrecer. El método introspectivo articulaba esta comprensión del azar. Al examinar los impulsos que lo movían, Montaigne advertía cómo muchos de ellos respondían a circunstancias contingentes. Un comentario fortuito que cambiaba su estado de ánimo, una lectura que modificaba su juicio, una incomodidad corporal que afectaba su percepción del entorno. La mente reaccionaba a estímulos múltiples que no controlaba. Esta constatación no lo conducía al escepticismo paralizante, sino a una especie de sobriedad existencial.
La mente podía actuar, pero no gobernar plenamente ni siquiera sus propios procesos. De ahí extraía una forma de modestia intelectual que, paradójicamente, fortalecía su libertad interior. Frente al azar, Montaigne planteaba una actitud combinada de lucidez y elasticidad. La lucidez consistía en reconocer que la vida podía cambiar en cualquier momento por causas imprevistas. La elasticidad consistía en ajustarse a esos cambios sin degradar la propia integridad. Esta combinación distinguía su visión del fatalismo pasivo que renuncia a actuar. Para él, la acción humana era esencial, pero no como conquista del mundo, sino como participación en un sistema inestable donde los resultados nunca están garantizados. Se actuaba porque actuar era parte de la vida, no porque se esperara dominar el curso de los acontecimientos. A partir de esta concepción, elaboró un ideal de serenidad que no dependía de suprimir emociones ni de alcanzar un grado de sabiduría total. La serenidad surgía de reconocer el alcance limitado de la voluntad. Esto implicaba tres operaciones: relativizar la importancia de lo que no depende de uno mismo, evitar la dramatización imaginativa y mantener un espacio interior desde el cual observar los propios movimientos mentales. Estas operaciones tenían un efecto acumulativo, reducían la intensidad del miedo, moderaban el sufrimiento y condicionaban la interpretación del azar. La serenidad no era un estado permanente, sino una práctica recurrente. La influencia del cuerpo en la mente se convertía en parte esencial de esta práctica. Montaigne sabía que no podía exigirle al espíritu un orden que el cuerpo no podía sostener. Cuando la salud era frágil, la mente se mostraba más inestable. Cuando el envejecimiento avanzaba, la memoria perdía vigor y la imaginación adquiría formas nuevas. En lugar de luchar contra estas transformaciones, Montaigne buscaba ajustar su filosofía a ellas. La mortalidad, el dolor y el azar no eran adversarios metafísicos, sino dimensiones naturales de la condición humana. La sabiduría debía adaptarse a su presencia, no negar su existencia. Esta perspectiva lo llevó a redefinir la noción de libertad. La libertad no consistía en dominar el cuerpo, controlar el mundo o eliminar los temores. Consistía en establecer una relación distinta con aquello que no podía modificar. La mente, al observar su propio funcionamiento, adquiría un margen de maniobra que no tenía cuando actuaba de modo automático. Montaigne no aspiraba a la invulnerabilidad, sino a una forma de autonomía interna basada en la comprensión de los límites. Esta autonomía se formaba en el interior, pero tenía consecuencias prácticas. Hacía posible participar en la vida pública con mayor equilibrio, ejercer responsabilidades sin caer en ambiciones destructivas, convivir con los demás sin exigirles perfecciones que uno mismo no podía alcanzar. La elaboración de esta filosofía práctica preparaba el terreno para la dimensión social y política de su pensamiento. Vivir sin miedo no era solo un logro personal. Permitía mirar con mayor claridad los conflictos de su tiempo. Un individuo que comprendía la contingencia de sus juicios y la fragilidad de sus emociones estaba menos inclinado a adoptar posturas dogmáticas. Un individuo que aceptaba la mortalidad y el azar sin dramatización era menos vulnerable a los discursos de terror que alimentaban las guerras civiles. Y un individuo que distinguía entre dolor y sufrimiento mental podía soportar mejor la dureza de los acontecimientos sin recurrir a la violencia para afirmarse. De esta manera, la introspección dejaba de ser ejercicio solitario y se convertía en premisa para una convivencia más lúcida. La transición hacia esta dimensión pública constituirá el desarrollo natural de su pensamiento. Como una filosofía interior centrada en la observación de la mente y la aceptación de la vulnerabilidad, se transforma en una reflexión sobre la tolerancia, la prudencia política y la necesidad de moderar las pasiones colectivas. Esa continuidad marcará el paso hacia la siguiente etapa de su obra: convivir con los demás, la filosofía social de Montaigne. A comienzos de la década de 1580, la vida francesa había entrado en un estado de degradación colectiva difícil de reconstruir sin caer en exageraciones. La autoridad real fluctuaba entre intentos de conciliación y presiones de grupos radicales. Las ciudades, divididas internamente, actuaban con autonomía creciente, y las zonas rurales sobrevivían bajo sistemas de protección improvisados. No era un caos espontáneo,
sino un deterioro acumulativo originado por años de enfrentamientos confesionales que habían erosionado las confianzas básicas que sostienen cualquier orden social. El conflicto religioso actuaba como catalizador, pero lo que se desmoronaba era la estructura misma de la vida civil. El derecho perdía eficacia, los sistemas de mediación se desactivaban y las advertencias morales se instrumentalizaban para justificar nuevas hostilidades. Ese proceso de disolución no respondía a una única causa, y precisamente esa multiplicidad desconcertaba a Montaigne. Su preocupación principal no era describir minuciosamente cada estallido de violencia, sino entender qué mecanismos internos convertían discrepancias normales en enemistades irreconciliables. Veía que la certeza doctrinal operaba como detonante. A diferencia de otros periodos de crisis, esta confrontación no ofrecía zonas intermedias. Cada bando afirmaba poseer la interpretación correcta de la voluntad divina. La fe, que podía haber sido un recurso moral compartido, se transformaba en un marcador identitario que anulaba el diálogo. Para Montaigne, este fenómeno no se explicaba solo por la presión eclesiástica o la disputa política. Tenía raíces psicológicas más profundas, ligadas a la tendencia humana a buscar seguridad absoluta en ideas que, por su propia naturaleza, nunca pueden ofrecerla. La actitud introspectiva que había desarrollado en su retiro le permitió trasladar ese análisis a la esfera pública. Si el yo individual es cambiante y falible, también lo son las opiniones colectivas. La primera lección de su pensamiento político derivaba de esta constatación. Sin reconocer la inseguridad del propio juicio, la convivencia civil degenera en imposición. Esta humildad epistémica se convirtió en una herramienta crítica para comprender el conflicto francés. No se trataba de defender una indiferencia cómoda, sino de recordar que nadie dispone de una perspectiva total sobre cuestiones complejas. La incertidumbre, que muchos veían como signo de debilidad, era para él un componente esencial de la prudencia política. Ese principio se complementaba con una sensibilidad antropológica inusual. Montaigne examinaba relatos de viajeros que describían sociedades con normas radicalmente distintas de las europeas y utilizaba esas diferencias para cuestionar la supuesta universalidad de las costumbres propias. No extraía de ello una conclusión relativista absoluta. Más bien, señalaba que la diversidad humana exigía juicio lento y capacidad de comparación. Si pueblos tan distintos podían organizar la vida social de formas eficaces, entonces había que desconfiar de quienes elevaban sus hábitos locales al rango de verdades eternas. Desde esta perspectiva, las guerras francesas no eran solo disputas religiosas, eran el resultado extremo de la incapacidad de reconocer que los valores humanos se configuran de modo plural. De esta reflexión surgía una crítica profunda al dogmatismo. Montaigne observaba que cuando una creencia se presenta como incuestionable, elimina la posibilidad de corregir errores. Esa eliminación generaba efectos políticos visibles, decisiones precipitadas, castigos desproporcionados, ceremonias públicas de violencia que buscaban demostrar fuerza moral. Para él, la raíz del fanatismo no era la pasión religiosa en sí, sino la clausura del juicio que ésta podía inducir. Lo que desestabilizaba el reino no era solo el desacuerdo doctrinal, sino la convicción de que el desacuerdo era intolerable. La tarea filosófica consistía en reintroducir el espacio intermedio donde la duda y la reflexión pudieran operar. Ese esfuerzo por abrir espacio a la reflexión encontraba una prueba concreta en la práctica política. Elegido alcalde de Burdeos en años particularmente difíciles, Montaigne enfrentó tensiones que podían desbordar la administración municipal. Sabía que cualquier decisión podía ser interpretada como favoritismo confesional y, por lo tanto, provocar represalias. Su actuación se caracterizó por una insistencia constante en la moderación. No la moderación entendida como neutralidad absoluta, sino como método para impedir que pequeños incidentes adquirieran proporciones irreversibles. Gobernar en esas circunstancias no consistía en aplicar un programa, sino en contener la precipitación y ofrecer tiempo para que las emociones colectivas se enfriaran. La eficacia de esta estrategia dependía menos de la autoridad formal que de la confianza personal, una confianza que Montaigne cultivaba mediante relaciones directas con distintos grupos sin alinearse de forma rígida con ninguno. Su participación en misiones diplomáticas reflejó la misma actitud.
Podía conversar con líderes de confesiones opuestas no porque pretendiera reconciliar doctrinas incompatibles, sino porque se negaba a convertir las diferencias en barreras personales. Esta capacidad de mantener vínculos cruzados lo situaba en una posición singular dentro de la nobleza francesa. No era un negociador profesional, pero entendía que, en un clima dominado por percepciones de amenaza, la simple posibilidad de conversación ya constituía un avance político. El escepticismo que aplicaba a sus propias creencias lo protegía de la rigidez que volvía inútiles muchos intentos de mediación. Otro elemento clave de su filosofía social era el análisis del juicio ajeno como fuerza psicológica. Montaigne sabía que los individuos viven bajo una presión constante para afirmarse ante los otros, presión que se intensifica en tiempos inestables. La reputación se transforma entonces en una especie de bien escaso que debe defenderse continuamente. Esta dinámica producía efectos corrosivos, exageración de agravios, interpretación hostil de gestos ambiguos, necesidad de responder a cualquier señal de desprecio. El conflicto político se alimentaba de esta lógica. Pequeñas rivalidades personales se transformaban en disputas colectivas porque nadie quería aparecer débil o indeciso. Montaigne veía en este mecanismo una forma de esclavitud voluntaria. Para recuperar la capacidad de convivir, era necesario aprender a no depender de la aprobación permanente. La libertad frente al juicio social no conducía al aislamiento, sino a una relación más sobria con los otros. Quien no se siente obligado a demostrar fortaleza constante está mejor preparado para actuar con ecuanimidad. Esta independencia interior permite escuchar sin sentirse amenazado, negociar sin percibir concesiones como derrotas y corregir decisiones sin miedo a perder prestigio. Montaigne había observado que la mayoría de los errores políticos no provenían de la ignorancia, sino del temor a parecer indecisos. La serenidad que buscaba cultivar era, en este sentido, una condición para la prudencia pública. Su crítica social no proponía un ideal heroico, sino un modo de habitar la vida común sin que las pasiones colectivas capturen la voluntad individual. Consideraba que la convivencia depende menos de grandes doctrinas que de hábitos mentales. Capacidad de demora, disposición a revisar opiniones, atención a la complejidad de las situaciones. La filosofía, entendida como arte de vivir, debía ofrecer instrumentos para sostener esas disposiciones. Montaigne no aspiraba a reformar el reino mediante teorías políticas, sino a mostrar que la transformación exterior comienza por una transformación de la mirada interior. En esta línea, la experiencia francesa lo llevó a concluir que la diversidad humana no es un obstáculo que deba corregirse, sino una realidad inevitable que exige flexibilidad. Los conflictos no desaparecen por decreto, pero pueden gestionarse si se reconocen los límites del propio alcance. La prudencia, virtud central en su pensamiento social, era una forma de atención continua, una conciencia de que todo juicio es provisional y de que las circunstancias cambian con rapidez. En un mundo donde las certezas rígidas destruían comunidades, la prudencia se convertía en virtud política de primer orden. El tránsito desde su trabajo interior hacia esta filosofía social muestra una continuidad profunda. La observación de su propia mente le enseñó a desconfiar de la rigidez y a reconocer la multiplicidad interna. Ese aprendizaje se proyectó naturalmente hacia la esfera pública. Quien aprende a convivir consigo mismo con cierta indulgencia puede convivir con los demás sin exigirles purezas imposibles. La libertad interior que elaboró en su retiro ofrecía la base afectiva para una convivencia menos violenta. No necesitaba imponerse, no necesitaba vencer, no necesitaba tener razón absoluta. El yo que había aprendido a no dominarse mediante la fuerza podía abstenerse también de dominar a los otros. Esta orientación prepara el terreno para la reflexión final que Montaigne desarrollará. La idea de naturalidad como culminación de su proyecto filosófico. La naturalidad como libertad final en el pensamiento de Montaigne. Montaigne dejó inacabados los ensayos porque el cuerpo ya no le concedió fuerzas para continuar. La interrupción no es un accidente editorial, sino la expresión más fiel de su concepción del yo, una identidad que nunca se clausura y cuyo examen permanece siempre en movimiento. En la Europa del siglo XVI, habituada a tratados que aspiraban a fijar sistemas completos, esa forma expansiva e inconclusa resultaba desconcertante, pero precisamente en esa apertura reside su originalidad. Montaigne
comprendió que describir la subjetividad sin deformarla exige aceptar su metamorfosis constante, del mismo modo que su método introspectivo, nacido en la torre, consolidado en la madurez y proyectado hacia la convivencia humana, había mostrado que la mente solo se reconoce cuando abandona la pretensión de estabilidad absoluta. En sus últimos años, lejos de formular una doctrina cerrada, Montaigne decantó ciertas preferencias éticas que respondían tanto a su experiencia personal como al clima devastado de la Francia de las guerras de religión. Favoreció la franqueza intelectual porque vio que el autoengaño, más que las circunstancias externas, produce la mayor parte de la infelicidad. Reivindicó la mesura en un país que había hecho del exceso un hábito político y devocional, y mantuvo una curiosidad vigilante, convencido de que una mente que deja de interrogarse se endurece y pierde la capacidad de maniobrar ante lo incierto. Estas inclinaciones, claridad, equilibrio, apertura, convergieron en lo que él llamó naturalidad, una manera de vivir que no exige renunciar a la cultura ni entregarse a los impulsos, sino ajustar la vida a la propia constitución sin someterla a expectativas ajenas. Ese ajuste interior no equivalía a autenticidad entendida como expresión espontánea sin filtros, un concepto que la modernidad tardía exaltaría y trivializaría. Para Montaigne, vivir naturalmente era liberarse del tribunal invisible que vigila cada gesto y exige coherencia permanente, fortaleza invariable y adhesión a modelos heroicos que rara vez coinciden con la textura real de la vida cotidiana. La naturalidad surge cuando el individuo deja de actuar para impresionar y empieza a orientarse según una evaluación honesta de sus movimientos internos. Esa orientación no se aprende por obediencia, sino por observación, continuidad directa del método introspectivo que había ido depurando desde su retiro en 1571. El humanismo renacentista, con su veneración de las antigüedades clásicas, tendía a proponer la imitación de modelos antiguos como remedio para la corrupción moral del presente. Montaigne, aunque lector devoto de Plutarco, Séneca o Lucrecio, percibió el peligro de reproducir arquetipos demasiado rígidos. Imponer una figura ideal ajena, el sabio estoico, el ciudadano romano, el héroe ciceroniano, quebraba la continuidad interior del individuo, obligándolo a una comparación estéril con patrones irreales. En vez de proyectar la vida hacia un molde externo, la naturalidad exigía leer la tradición críticamente, indagar en sus contradicciones y asumir que la pluralidad de temperamentos humanos hace imposible una pedagogía uniforme de la virtud. Este gesto, sutil pero decisivo, distanciaba a Montaigne de la moral renacentista dominante y lo acercaba a una sensibilidad moderna. La convicción de que el yo es múltiple y que cualquier norma debe negociar con esa multiplicidad. Con esta perspectiva, el proyecto iniciado en su torre adquiere un sentido más amplio. El estudio de las fluctuaciones mentales no solo enseñaba a Montaigne a reconocerse, le permitía diferenciar lo que pertenecía verdaderamente a su índole de lo que era simple mimetismo cultural. La introspección se convertía así en un instrumento para recuperar energía moral. Al detectar lo forzado, el individuo deja de sostener ficciones agotadoras. Montaigne había observado que buena parte del cansancio psicológico proviene del esfuerzo por mantener identidades impuestas, políticas, religiosas, sociales o incluso familiares, que exigen una coherencia imposible. La naturalidad nombra, en último término, la reconciliación entre ese yo móvil y un modo de vivir que ya no busca justificarse ante cada mirada exterior. Esta reconciliación no significa equilibrio permanente. Montaigne sabía que la estabilidad absoluta es una ilusión heredada de tradiciones que confundieron integridad con rigidez. Para él, la integridad consistía en mantener un diálogo honesto entre la experiencia presente y las convicciones heredadas y permitir que ese diálogo transformara ambas sin dramatismo. La vida cambia, el juicio debe ser capaz de cambiar con ella. Esta actitud, que para sus lectores del siglo XVI podía parecer tibieza, prefigura en realidad un enfoque proto-psicológico, el yo como proceso y no como sustancia. Ese enfoque lo llevó a intuir fenómenos que la psicología moderna formalizaría siglos después. Su insistencia en que el sufrimiento nace de la interpretación más que del hecho anticipa la terapia cognitivo-conductual de Aaron Beck.
que identificó los patrones distorsionados de pensamiento como origen de gran parte de los trastornos emocionales. La disposición montaigniana a observar sin juzgar se aproxima a las prácticas de mindfulness introducidas en la medicina occidental por Jon Kabat-Zinn, cuyo núcleo consiste en distinguir la sensación presente de la proliferación imaginativa que la amplifica. Y cuando William James reconoció en Principles of Psychology que Montaigne había captado como nadie el flujo de la conciencia, selló retrospectivamente el lugar del ensayista en la genealogía de la psicología introspectiva. Al mismo tiempo, la atención de Montaigne a los automatismos culturales coincide con intuiciones que siglos después desarrollaría Pierre Bourdieu bajo el concepto de habitus, esas disposiciones incorporadas que orientan nuestras decisiones sin pasar por la reflexión consciente. Montaigne detectó esos mecanismos al observar cómo sus opiniones reproducían prejuicios que creía propios, pero que eran, en realidad, herencias invisibles de su entorno. Nietzsche, lector fervoroso de los ensayos, vería en esta actitud un impulso desmitificador afín al suyo. La desconfianza ante las verdades absolutas y la afirmación de un yo plural, nunca idéntico a sí mismo. Emerson, por su parte, convertiría la inspiración montaigniana en fundamento del individualismo americano. Cada persona debe descubrir su propia naturaleza antes que someterse a convenciones colectivas. Y Foucault situaría a Montaigne en la transformación de las tecnologías del yo, prácticas mediante las cuales el individuo se constituye como sujeto no para la salvación, sino para la comprensión lúcida de su experiencia. La naturalidad, entendida desde esta genealogía, no es indiferencia ni abandono, sino una forma de acción despojada de la necesidad de validación. Cuando alguien actúa pensando primero en la impresión que causará, su conducta se vuelve torpe, pues atiende más al público imaginado que a la situación real. Montaigne proponía invertir ese orden, considerar lo que la circunstancia requiere y solo después, si es necesario, atender a la opinión ajena. De este modo, la acción procede de un centro interior y no de una máscara cuidadosamente sostenida. Esta orientación tenía efectos políticos que Montaigne comprendía bien. Una comunidad en la que cada individuo está atrapado en un papel inamovible es una comunidad rígida, incapaz de absorber tensiones. En cambio, una sociedad donde las personas pueden admitir dudas, corregir juicios y ajustar posiciones sin miedo a perder reputación, se vuelve más resistente al conflicto. La naturalidad aparece así como síntesis de todo lo que Montaigne había elaborado: conocimiento del yo, relación sobria con la mortalidad, aceptación del azar, manejo del dolor y comprensión del tejido social. No es un estado al que se ascienda de una vez, sino un hábito que se afianza cuando el individuo deja de demostrar certidumbres absolutas, renuncia a identificarse con ideales inmutables y reconoce que no controla la mayor parte de los acontecimientos. Con ello, Montaigne imaginaba un espacio de convivencia donde cada uno aceptara su falibilidad y ejerciera vigilancia constante frente al dogmatismo. En un siglo marcado por la exigencia de uniformidad doctrinal, ese gesto constituía una audacia intelectual poco común. Permitía concebir la pluralidad no como amenaza, sino como condición inevitable que debe ser negociada sin violencia. La vigencia de esta lección se vuelve especialmente clara en la actualidad. La Organización Mundial de la Salud identificó recientemente a la ansiedad como la condición mental más extendida del planeta. Sus causas principales: exceso de expectativas sociales, presión por mantener identidades coherentes y exposición continua al juicio público, reproducen en clave digital la dinámica que Montaigne había descrito con sorprendente precisión: el agotamiento que nace de sostener una imagen bajo la mirada constante de los demás. Las redes sociales funcionan como tribunales permanentes donde cada afirmación se evalúa ante audiencias ilimitadas. La exigencia de coherencia absoluta convierte cualquier cambio de opinión en sospecha de hipocresía, y esa vigilancia horizontal, lejos de fortalecer el carácter, lo fragmenta. En este contexto, la invitación montaigniana a vivir sin necesidad de demostrar nada resulta más que pertinente. Es un antídoto conceptual frente a la ansiedad generada por la hiperexposición. La polarización política contemporánea reproduce también la lógica que Montaigne observó en las guerras civiles francesas. Grupos opuestos se aferran a certezas inamovibles, elevan sus convicciones al rango de identidades esenciales
y convierten el desacuerdo en enemistad personal. Frente a esta dinámica, su insistencia en la humildad epistémica, aceptar que ninguna perspectiva abarca la totalidad de lo real, constituye la condición mínima del diálogo. Estudios recientes en psicología social confirman la intuición montañiana. Quienes reconocen la posibilidad de modificar sus opiniones ante nueva evidencia muestran mayor bienestar psicológico y relaciones más estables. La disposición a revisar creencias que Montaigne practicaba con naturalidad se revela así no solo como un rasgo intelectual, sino como una virtud cívica. El panorama actual incluye además una proliferación de discursos de autooptimización que prometen una versión definitiva de uno mismo mediante disciplina férrea, control emocional o productividad extrema. La industria global del desarrollo personal, con miles de manuales y programas de mejora continua, alimenta la idea de que la perfección individual es alcanzable si se siguen ciertos métodos infalibles. Montaigne desmontó esta ilusión 4 siglos antes. Ningún sistema puede fijar una esencia estable allí donde solo hay cambio. La naturalidad que él proponía no perseguía un yo optimizado, sino un yo despojado de ficciones, capaz de acompañar su vida en lugar de combatirla en nombre de un ideal imaginario. Esta actitud no implica laxitud moral. Montaigne ejerció cargos públicos difíciles y actuó con firmeza cuando la situación lo exigía. La naturalidad, lejos de debilitar la responsabilidad, la fortalece. Quien conoce sus límites y no vive pendiente de la aprobación ajena, decide con mayor claridad y asume consecuencias sin dramatismo. La clave está en que esa firmeza no nace de la rigidez, sino de una relación ordenada consigo mismo. Tras décadas de autoexamen, Montaigne sabía que el juicio solo funciona bien cuando se aligera de presiones innecesarias. Su muerte en 1592, sin última proclama ni gesto grandilocuente, fue coherente con esta filosofía. La vida no necesita clausuras solemnes para poseer sentido, como tampoco requiere una narrativa heroica para justificarse.